capítulo 21 de San Mateo y versículo 18 al 22. Vamos a hablar bajo el tema las posibilidades de la fe en Dios. Las posibilidades de la fe en Dios. Capítulo 21 dice, versículo 18: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Dice aquí la palabra que Jesús maldijo a la higuera y la higuera se secó para que nunca más naciera fruto en ella. Ahora, en un pasaje paralelo, el capítulo 11 del Evangelio de Marcos, da un detalle sobre esta porción de la Escritura, un detalle que no aparece aquí. Y es que dice que cuando Jesús fue a la higuera, no era tiempo de que la higuera diera fruto. En otras palabras, no era el tiempo en el que este árbol llamado la higuera produjera. Entonces la pregunta es: ¿por qué Jesús entonces, al no encontrar fruto en la higuera, declaró sobre ella que no tuviera fruto y la higuera se secó? Hay un mensaje, hermanos, es decir, aquí en este pasaje de la Biblia, que no está necesariamente relacionado en lo físico de la higuera que se secó, sino hay un mensaje espiritual que Dios quiere darle a los discípulos y a todos los que estaban ahí alrededor de Jesús cuando esto sucedió. Y el mensaje es la importancia, hermano, el valor que tiene la fe y lo impropio y lo destructivo que representa el dejar crecer la incredulidad en el corazón. Dios está en contra de la incredulidad. Dios combate la incredulidad en todos sus niveles y en todos los lugares que se puede encontrar en el corazón del hombre, y especialmente el corazón de los discípulos. Porque si vemos el contexto, por ejemplo, en los primeros versículos de este pasaje de la Escritura, se nos narra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y el pueblo en común, fíjese, este pueblo no era un pueblo religioso, no era un pueblo, hermanos, que estaba formado por aquellos que tenían encarnada en su mente y en su corazón la religiosidad. Llamémosle el pueblo común. Dice la palabra que aclamaron a Jesús porque creyeron que Jesús era el Mesías prometido, de tal manera que ellos decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. En otras palabras, el pueblo común reconoció, puso fe, puso esperanza en el Señor Jesucristo, de tal manera que los mantos, ramas que cortaban de los árboles, los colocaron allí donde Jesús, hermanos, pasaría con su burrito entrando a Jerusalén, aclamado por la gente, creído por aquellos, hermanos, que vieron en Jesús lo que realmente Él era, el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, después de que Él entra a Jerusalén de esta manera, se va al templo, y en el templo encuentra un panorama completamente diferente. Porque aquí hay mucha gente que está allí no con el propósito de adorar, no con el propósito de honrar a Dios, sino con otros intereses, algunos por negocio.
otros para cumplir a lo mejor un compromiso religioso de poder llevar una ofrenda y de esa manera tratar de aplacar o traer paz a su alma. Pero no estaban ahí con el espíritu y el propósito, hermanos, por el cual deberían de haber estado ahí, para adorar, para honrar, para magnificar, para enaltecer el nombre del Señor. Entonces Jesús saca a todos, da vuelta a los bancos de los cambistas y declara esta palabra: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y luego que el Señor limpia el templo, vea qué interesante, hermanos, lo que sucede cuando el Señor limpia el templo de la incredulidad y de todo aquello que combate la fe y combate el poder de Dios. Dice la Escritura en el versículo 14 que luego vinieron a él, es decir, al templo, todos aquellos ciegos, cojos, y los sanó. Todos aquellos que no habían podido encontrar una respuesta en la fría religión y en el ritual que se llevaba ahí, pero sin corazón, sin espíritu. Ahora que el Señor limpia el templo y restaura la espiritualidad a través de su presencia ahí en el templo, ahora, hermanos, los necesitados que están aquí representados por los ciegos, por los cojos y por otro tipo de enfermos, vienen al templo y dice la palabra y los sanó. ¿Sabe, hermano, que Dios ha establecido su presencia en la iglesia para traer respuesta al necesitado? La iglesia es la que tiene, hermanos, por la presencia del Espíritu Santo y la gloria de Dios, tiene la respuesta para el mundo. Pero si la iglesia no está llevando la respuesta al mundo, algo está sucediendo en la parte espiritual de la iglesia. Y ahí cada uno de nosotros tenemos que de alguna manera hacernos esta mañana un examen. Señor, ¿qué estorbos hay en mi vida? Que no puedo llevar la esperanza a aquel que lo necesita, llevar la sanidad del alma de aquel que está quebrantado de corazón, porque Dios ha depositado su gloria en el templo que es la iglesia hoy para poder suplir la necesidad de toda persona. Ahora, pero vea cuál fue la respuesta en el versículo 15 de los religiosos. Dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron. En otras palabras, sus corazones estaban contra Jesús. Por eso al día siguiente el Señor, a través de la ilustración de la maldición de la higuera, lo que Él está declarando es, hermano, que hay maldición en el corazón de aquellos que rechazan a Cristo, de aquellos que rechazan al Hijo de Dios, de aquellos que rechazan la salvación de Dios, de aquellos que no creen en el plan de Dios a través de la persona de Jesucristo. Son como esa higuera sin fruto, bajo maldición. Vea lo que dice. Le voy a aquí citar un versículo de 1 Corintios capítulo 16 versículo 22, que dice que el que no ama a Jesús sea anatema. Y la palabra anatema significa destinado para maldición. De tal manera que lo que Jesús nos está ilustrando aquí, hermanos, a través de esta higuera, es que Él está en contra de la incredulidad. La incredulidad no permitió que los sacerdotes, los que eran líderes religiosos de Israel, hermanos, pudieran enseñar la verdad acerca de Cristo, porque no creyeron en Él, porque lo rechazaron. Y eso cerró toda posibilidad, hermanos, en el corazón de aquellos para recibir el poder de Dios, la bendición de la salvación y muchas otras cosas que Dios tiene preparado para aquel que cree en Él, hermano. De ahí la palabra de Jesús en el versículo 21 que dice: respondiendo Jesús les dijo a los discípulos, de cierto os digo que si tuviereis fe, o sea, lo contrario a la incredulidad que mostraron los líderes al rechazar a Cristo, lo contrario a la incredulidad, ahora Jesús está instando a los discípulos y a todos, por supuesto, a su iglesia y al mundo incluso, a tener fe en Él. Por eso en el pasaje paralelo de Marcos 11 menciona la palabra tened fe en Dios.
porque es la fe la que triunfa, es la fe la que vence el mundo. Y es la fe, hermanos, la que la iglesia necesita en este tiempo para poder ser el canal de Dios para la salvación de esta nación agobiada, esclavizada, hermanos, por el pecado y por la maldad, y así las naciones del mundo. Es la fe que Dios ha depositado en la iglesia la que hará posible, hermanos, que la iglesia pueda tener una respuesta al mundo. Y esta semana, ahí meditando en el Señor y orando por esta predicación, el Señor trajo un pensamiento que no estaba en mi corazón sobre la nación de Israel en el tiempo, hermanos, del cautiverio en Babilonia. Un pueblo que estaba sin fe, estaba sin esperanza, estaba destinado a ser esclavo. Un pueblo que no tenía futuro, pues eran esclavos y estaban bajo la servidumbre de Babilonia. Pero vea qué lindo, Dios levanta un profeta. El profeta se llama Ezequiel. Ezequiel fue un profeta a los cautivos allá en Babilonia. Y a través de este siervo, hermanos, Dios comenzó a alentar la fe del pueblo, de aquellos que estaban cautivos en medio de esa esclavitud. El Espíritu Santo comenzó a través de la palabra de este profeta a darle esperanza, a darle fe a este pueblo de que Dios los sacaría, de que Dios los llevaría a una tierra, a su tierra una vez más en victoria y en bendición. Y fue así, hermanos, como el pueblo, ese pueblo que usted ve en la Biblia, que posteriormente el remanente regresa a la tierra de Israel, es el remanente fruto de la palabra de este profeta, alentando a la nación de Israel, hermanos, a creer, a confiar en Dios, a confiar en la palabra, a confiar en las promesas y la restauración que Dios había prometido para su pueblo. Entonces la fe, hermanos, hizo posible que Israel resurgiera de los escombros, de la esclavitud, de la destrucción, de la obra maligna, hermanos, a ser una nación restaurada para la gloria de Dios. Y esto fue a causa de la fe. Y Dios me dijo a mi corazón: lo que los pueblos necesitan es tener fe en Dios. Este país es esclavo de la violencia, somos esclavos del miedo, somos esclavos del temor. Pero en medio de esta esclavitud, en medio de la adversidad que este país y las naciones del mundo, amado hermano, viven, Dios está alentando al hombre a través de la palabra para tener fe en Dios. Porque la única salida es hacia arriba, hermano. No hay salidas laterales. La única salida es hacia Dios. Dios es el que tiene la respuesta para las naciones. Amado hermano, Dios es el que tiene la respuesta para El Salvador. A través de la iglesia, a través de la fe que cada uno de nosotros ponemos en Dios, Dios traerá su victoria a las naciones. Entonces hablemos de la fe en esta mañana, de esta fe que dice Marcos, fe en Dios. O más bien Jesús lo dijo: tener fe en Dios. Primero, ¿qué es la fe y cómo se sustenta la fe? ¿Cuál es el asidero? ¿Cuál es el fundamento de la fe? Según Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo. ¿Sabe que a veces nuestros sentidos naturales son nuestros peores enemigos para creerle a Dios? Porque como no vemos, no creemos. Como no sentimos, no lo sentimos en el corazón, no lo creemos. Como no lo tocamos o palpamos, no lo creemos. Como no lo gustamos ya, no lo creemos. Pero, amado hermano, a través de la fe, aunque no veamos, creemos. A través de la fe tenemos una convicción, es decir, estamos convencidos, estamos persuadidos de que Dios lo hará, porque Él lo ha declarado, porque Él lo ha prometido. Y eso es precisamente el principio de fe. Ahora, ¿por qué usted y yo podemos tener tal convicción y tal seguridad en nuestro espíritu de que va a ocurrir lo que Dios ha declarado? Hermano, precisamente porque la fe se sustenta en la palabra de Dios. ¿Sabía que usted tiene un testimonio que Dios le ha heredado? Firmado por el Señor Jesús con su sangre.
sellado con la victoria de la cruz y la victoria de la resurrección. Y el Señor le entrega a sus hijos a través del nuevo pacto firmado por Cristo por medio de su sangre preciosa derramada, y este testamento lo entrega a sus hijos. Y en este testamento están todas las verdades del reino, están todas las promesas de Dios, están todas las bendiciones de Dios que han sido heredadas, hermano, para todos aquellos que creen, aquellos que han abrazado a Cristo, aquellos que hemos abrazado la palabra. Hermano, la palabra es el fundamento de la fe, no mis ideas, no mis sentimientos o mis deseos, sino lo que está en la palabra se va a cumplir. Lo que está en la palabra Dios lo hará, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La fe es sustentada por la palabra del Señor. Dice Hebreos 11:6 que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, es decir, tiene que creer en la realidad de que hay un Dios vivo y poderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y todo aquel que cree en ese Dios poderoso, dice, es galardonador, es decir, Dios galardona o premia a aquellos que confían en Él. Hermanos, todos los que confiamos en Dios tenemos promesa de un galardón. Puede ser una respuesta, puede ser una victoria que Dios, hermano, le dé a usted en su vida espiritual, en su familia o en cualquier otra área de su vida. Esos son los galardones de Dios para aquellos que creen, aquellos que confían. Dios es galardonador de aquel que cree, de aquel que confía en su palabra. Hebreos capítulo 1 versículo 1 al 3 revela dos verdades. La primera verdad es que dice que Dios creó el universo, que es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios. Pero también dice que Él con su palabra sustenta todas las cosas. Quiere decir de que Dios no solamente creó todo lo que vemos y lo que no alcanzamos a ver a través del poder de su palabra, sino también dice que por su palabra todas las cosas son sustentadas. Vea usted la importancia que tiene, hermano, para el cristiano, para el Hijo de Dios, la palabra. Porque la palabra es nuestro asidero, la palabra es nuestro fundamento, la palabra es lo que nos invita a creer, a confiar en el poder y en la grandeza de Dios. Lo que está aquí, hermano, Dios lo va a cumplir para usted y para mí. Porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dice Romanos 10 versículo 7, mas la fe viene por el oír. Romanos 10, 17, y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo es que viene la fe al corazón? A través de la palabra, a través del Espíritu que potencia esa palabra. El Espíritu Santo, la materia prima que Él tiene para crear fe en el corazón, hermanos, es la palabra de Dios, es las promesas de Dios, es el carácter de Dios, es la grandeza de Dios, que son es la materia que el Espíritu Santo, hermanos, toma para crear una poderosa fe que mueve montañas en el corazón de cada uno de sus hijos. Ahora, en segundo lugar, hay momentos, hermanos, que se necesita que la fe se fortalezca. Hay momentos que la fe que ahora yo tengo para enfrentar esa montaña o esa situación, esa adversidad o ese gigante que aparece por ahí en cualquier momento, y no tenemos la fe para creer de que podemos vencer, la fe para creer que Dios puede, hermanos, remover ese obstáculo, cambiar un diagnóstico reservado, restaurar un matrimonio amenazado por el divorcio, la perdición de un hijo que creemos que es imposible rescatarlo, y otro tipo de situaciones adversas. Por ejemplo, hermanos, el problema gigante que este país tiene con la violencia, que parecería que es un gigante invencible, que cada día se magnifica, cada día parecería que toma auge el poder de las tinieblas sobre esta nación. Y la iglesia no tiene fe para enfrentar esa dimensión de los problemas. Que tenemos que hacer? Tenemos que buscar
cómo fortalecer la fe. ¿Y cómo se fortalece la fe? La fe se fortalece, ingrediente 1, por la palabra. Número 2, por la oración. La oración de la iglesia, la oración de cada uno de nosotros fortalece la fe. Y número 3, el ayuno. No el desayuno, el ayuno. La iglesia ha perdido, hermanos, esa dinámica del ayuno, el poder que hay en el ayuno y en la oración. Pero Dios, hermanos, nos está llamando en este tiempo, ante el gigante, ante las montañas, ante las dificultades que usted de manera personal, familiar o como nación estamos enfrentando, hermanos, a buscar todas aquellas herramientas del Espíritu para que la fe, hermanos, se fortalezca y podamos desarraigar todo aquello que impide que la gloria de Dios y el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y hay 2 ejemplos con los cuales quiero ilustrar. Número 1, el ejemplo de Daniel en el capítulo 9 de su profecía. Dice el versículo 3 que Daniel estaba afligido delante de Dios en oración. La palabra aflicción ahí significa ayuno. Decidió ayunar y orar. En este caso no menciona cuánto tiempo tenía ya Daniel de estar orando y ayunando por un problema serio que él veía para la nación de Israel en su cautiverio. Pero vea, hermano, amado hermano, qué lindo cuando él decidió orar y ayunar, que no sabemos cuánto tiempo, a lo mejor fueron varios días, varias semanas. Cuando él estaba orando y ayunando de manera perseverante, de repente vino el ángel de Dios y le trajo una de las revelaciones más grandes, hermanos, que encontramos en la Biblia que Dios le pueda dar a un hombre, conocido como las 70 semanas de Daniel, que abarcaba milenios de lo que Dios iba a hacer, un plan que Dios desplegó, hermanos, delante de Daniel, de lo que él iba a hacer en el momento que le dio la profecía, como también lo que él iba a hacer en las naciones en el tiempo hasta el final. Una poderosa revelación que vino a Daniel, hermano, para fortalecerlo en medio de su angustia, de su necesidad, al ver, hermano, a su pueblo que estaba allí derrotado en Babilonia. La oración y el ayuno perseverante permitió, hermanos, que esta revelación gigantesca viniera al corazón de Daniel para favorecer al pueblo de Israel en su caminar con Dios. Hermanos, quiero decirles que cuando usted y yo perseveramos en la oración para que nuestra fe se fortalezca, para enfrentar las batallas de la vida, las imposibilidades de nuestra vida, nos metemos con Dios, comenzamos a orar, comenzamos a clamar, comenzamos a ayunar, hermano, y comenzamos a derramar el corazón delante de Dios. ¿Sabe lo que va a pasar? Dios va a agigantar nuestra fe para creer de que para Dios no hay nada difícil. No hay gigante que pueda vencer a Dios, porque Él es el más grande de todos, hermano. No hay problema que sea más grande que Dios, porque Él es más grande que todo problema y que toda situación en nuestra vida. Entonces vemos aquí que la fe se fortalece en la palabra, en la oración, en el ayuno. Claro que como es un ejercicio espiritual, hermanos, muchas veces nosotros nos quedamos ahí nada más contemplando estas armas espirituales de Dios sin echar mano de ellas, y es por eso que nuestra fe desfallece. Pero la fe se fortalece a través de ello. El otro testimonio que encontramos en el Nuevo Testamento es el testimonio que encontramos en Mateo 17. Esta porción de la Escritura nos habla de un momento lindo, un momento glorioso, cuando el Señor Jesús va con sus discípulos, van al monte a orar. Luego se conoció como el monte de la transfiguración. Y estando ahí, hermanos, la gloria de Dios rodeó a Cristo y a los discípulos que estaban ahí con Él. Su aspecto, dice la Biblia, fue transformado. Su cuerpo brillaba como una luz que nunca antes ellos habían visto, una luz resplandeciente, más resplandeciente que el sol en su fuerza. Era un anticipo de la glorificación de Cristo más adelante, después de su muerte y de su resurrección.
Era una imagen anticipada de la gloria que estaba detrás del cuerpo humano de Jesucristo, porque Él es Dios. Y ahí estaba en ese cuerpo que fue formado en el vientre de María, hermanos, el Hijo de Dios que había venido a este mundo para salvar lo que se había perdido. De tal manera que en ese momento Dios permitió que su presencia divina se revelara. Y claro, hermanos, cuando estamos ante la gloria de Dios, ante la presencia de Dios, uno de los discípulos dice: Señor, bueno sería que nos quedemos acá. ¿Quién no se quiere quedar en la presencia de Dios? ¿Quién no quiere hacer habitación en la gloria de Dios? Ahí quisiéramos permanecer, y sería bueno que hiciéramos habitación en la presencia de Dios. Pero obviamente había mucho trabajo que hacer. Jesús no se podía quedar ahí, ni sus discípulos tampoco. Entonces Jesús desciende juntamente con sus discípulos y se encuentra con un padre muy desanimado, porque tenía una dificultad tan grande su hijo, que tenía una opresión demoníaca, que lo tiraba al piso, que lo tiraba al agua para ahogarlo, que lo tiraba al fuego para destruirlo. Es decir, un demonio suicida que estaba en la vida de este joven. Pero dice el padre: Señor, he traído a tus discípulos a mi hijo, pero ellos no han podido hacer nada. Qué triste, ¿verdad? Que la iglesia del Señor, nosotros que somos la iglesia de Cristo, que tenemos que darle al mundo una respuesta, nos vemos inválidos, nos vemos incapaces, nos vemos impotentes a poder suplir la necesidad de este mundo, la necesidad de Dios, la necesidad de salvación, la necesidad de sanar el corazón quebrantado, hermano. Y como iglesia, al igual que estos discípulos, nos vemos impotentes de poder hacer algo por la necesidad del mundo. Entonces, hay una palabra que Jesús declara aquí que es bien fuerte, hermano, pero nos indica que Jesús está en contra de la incredulidad. Y en el versículo 17 dice: respondiendo Jesús a la inquietud de los discípulos, que le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar ese demonio? Se sintieron avergonzados, apenados. Hermanos, que el Espíritu Santo nos avergüence, que nos sintamos apenados de no ser el cristiano respuesta para el mundo, no ser la iglesia, hermanos, de este tiempo respuesta para el mundo. Hemos perdido el fuego, hemos perdido, hermanos, el poder, hemos perdido muchas de los recursos espirituales adormecidos en nuestra vida, y que Dios, hermanos, nos haga sentirnos mal, nos inquiete de no poder llevarle al mundo una respuesta. Sabe que en algunos países del mundo, incluyendo los Estados Unidos, la gente se ha vuelto apática a la iglesia, porque la iglesia no ha llenado las expectativas en tiempos pasados de la necesidad del mundo. La iglesia, hermanos, se volvió es decir, se envolvió en la religiosidad. Perdieron el fuego, perdieron el poder, perdieron la unción, perdieron la gracia de Dios. Y obviamente cuando la iglesia quiere, hermanos, traerle una respuesta al mundo, nos sentimos frustrados porque no hay respuesta divina para los males del mundo en la iglesia. Y así se sintieron los discípulos, se sintieron mal, y le preguntan al Señor: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio que atormentaba a este joven? Y Jesús les contesta y dice, versículo 20, Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Es decir, que hay cosas que no suceden en nuestra vida, hermanos, por nuestra poca fe, no porque esa era la voluntad de Dios. Ahí nos refugiamos la mayoría de veces, ¿verdad? Dice: no, es que no era la voluntad de Dios que sucediera esto, no era la voluntad de Dios que tuviera esto, no era la voluntad de Dios que se sanara mi hermano, mi primo, sino que todo lo llevamos ahí. No era la voluntad de Dios. No, hay cosas, hermanos, que no suceden por nuestra poca fe. Pero claro, aceptar que algo sucedió o no sucedió por mi poca fe, eso, hermanos, claro, no va es decir, a favor de nuestra naturaleza, porque somos orgullosos,
porque siempre queremos quedar bien. Pero Dios dice aquí en su palabra, mire cómo le llama en el versículo 17: oh generación incrédula y perversa. O sea que la incredulidad es una perversión, va en contra de la fe, va en contra de los principios de fe. Y es por eso, hermanos, que no debe la incredulidad darle cabida, o nosotros darle cabida a la incredulidad en nuestro corazón, porque Dios está en contra de la incredulidad. La fe es la que debe prevalecer en nuestra vida. Y Jesús dice, este género, o sea, este tipo de milagros, este tipo de victorias en nuestra vida cristiana no vendrán, dijo Jesús, a no ser por la oración, versículo 21, y el ayuno. Quiere decir de que hay retos que no vamos a poder vencer a menos que nuestra fe, hermano, esté fortalecida en Dios. ¿Y cómo se fortalece la fe en Dios? A través de la oración, a través de la palabra. Parece disco rayado, ¿verdad? Y que ya lo decimos de siempre, pero es la verdad. Hermanos, la fe se sustenta en la palabra. La fe, hermanos, crece en la medida que usted y yo buscamos a Dios, nos humillamos delante de su presencia. Cuando usted y yo ayunamos y le pedimos al Espíritu Santo que profundice, hermanos, su palabra, su verdad en nuestro corazón, es ahí donde la fe se vuelve poderosa para hacerle frente, amado hermano, a todos aquellos gigantes que quieren, al diablo que quiere robarnos la bendición, que quiere robarnos la salud, que quiere robarnos la familia, que quiere robarnos lo que Dios mismo nos ha dado. Hermano, es ahí donde la fe se necesita fortalecer, y nosotros tenemos que buscar a Dios. Yo entiendo que la fórmula no es sencilla, hermano. Orar, creerle a Dios, profundizarnos en su palabra, ayunar delante de su presencia, hermanos, por tiempo prolongado. Sé que eso no es muy apetecible a nuestra carne, pero es el camino de victoria. Es el camino de nuestra victoria espiritual. Es el camino, hermanos, donde usted y yo nos llenamos de la gloria de Dios para hacer una respuesta positiva, eficaz para un mundo perdido y necesitado, hermanos, que se encuentra atrapado en sus delitos y pecados. ¿Y cómo será liberado? A través de un pueblo que le cree a Dios, de un pueblo, hermanos, que confía en la palabra viva y poderosa de Dios. Y ese tipo de fe es la que nosotros necesitamos, hermanos, en nuestra vida. Fíjense qué interesante el tercer aspecto de la fe en este pasaje es que la fe no permite la duda ni la incredulidad, porque todo esto va en contra de la fe. El versículo 23 dice: y no dudare en su corazón. La incredulidad es la antítesis de la fe. La duda socava la confianza en Dios y en su palabra. Y es por eso que no debe de tener, hermano, en nuestro corazón cabida la incredulidad o la duda en cuanto a Dios, en cuanto a su palabra y en cuanto a sus promesas. Y podemos ver algunos casos aquí en la Biblia. Por ejemplo, el caso cuando Jesús va de camino para sanar a la hija de Jairo. Ahí en ese contexto, Jesús llega a la casa de Jairo para sanar a su hija. Ya le habían anticipado que ella había fallecido. Entonces el problema se vuelve más grave. Y Jesús llega a la casa donde la niña está postrada. Pero sabe, hermano, qué interesante. Jesús en el ambiente de esa casa olió, sintió que había un espíritu de incredulidad. Que ese espíritu de incredulidad estorbaba que esta niña recibiera el milagro del Señor. ¿Y sabe lo que hizo Jesús antes de levantar a esta niña? Sacó a todos los que estaban allí. En otras palabras, sacó a todos aquellos que estaban contaminados de incredulidad. Porque donde hay incredulidad no se manifiesta el poder de Dios, pero donde hay fe se manifiesta el poder de Dios y la gloria de Dios y el poder de Dios. Así que Jesús sacó a todos los que estaban ahí y le dijo estas palabras a la niña: Talita Cumi, que significa: niña, a ti te digo,
levántate. Y claro, en un ambiente donde no había incredulidad, hermanos, aquella niña, dice la palabra, de inmediato se levantó. ¿Se levantó por qué? Hermanos, por el poder de la fe, por el poder de la palabra de Cristo, que operó en un ambiente libre de incredulidad. Vemos otro caso, hermanos, el caso de la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11. Ustedes recuerdan que Lázaro tenía dos hermanas. ¿Cómo se llamaba la primera hermana? La más espiritual. Se llamaba María. María era la que buscaba siempre a Cristo, se sentaba delante de Cristo para oír la palabra. Diríamos que era la mujer que estaba más en comunión con el Señor, y de hecho era la mujer de fe. ¿Por qué María era una mujer de fe? Porque amaba la presencia de Cristo, porque amaba la palabra que oía de los labios de Cristo y lo había atesorado en su corazón. Pero cuando Jesús llega para levantar a Lázaro, y ahí está registrado en el capítulo 11 de Juan, Jesús dice, se para frente al sepulcro y dice, quiten la piedra. Y en el momento que Jesús dice, quiten la piedra, Marta, fíjense, no es María, sino Marta, le dice al Señor, Señor, ¿no sabe que ya hace cuatro días que falleció? ¿Que no te das cuenta que esta es una tumba? Y que dentro de esta tumba hay un cuerpo que ya está putrefacto. ¿Por qué Marta actuó de esa manera? Porque Marta no era una mujer de fe. Marta estaba más afanada en la cocina, y no quiero decir con esto que el cocinar, el caso de las hermanas, no sea algo malo o algo que no debemos hacer. Pero lo que quiero decir es de que Marta era menos, es decir, menos espiritual. No era su prioridad buscar a Dios. No era su prioridad agradar a Cristo sentándose para estar en comunión con Él, sino que su prioridad eran otras cosas que la desviaban de la presencia del Señor. Por eso cuando Jesús dice, quiten la piedra, ella fue la que dijo, Señor, ya tiene 4 días, ya hiede, Señor. En otras palabras, es imposible. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Para qué vamos a remover la piedra? Y entonces, en ese contexto, el Señor le declara y le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. En otras palabras, quita la incredulidad de tu corazón, quita la incredulidad de tu mente, porque nada es imposible para el Hijo de Dios. Cuando usted y yo, amado hermano, quitamos de nuestro corazón todo aquello que impida que la fe y el poder de Dios se vuelva efectivo en nuestras vidas, amado hermano, es cuando usted y yo vamos a ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas, y lo que es imposible para nosotros, para Dios, será posible. Dios va a remover las montañas que deban de ser removidas, porque su poder, hermano, cuando actúa, definitivamente hace lo que nosotros no podemos hacer. Y Jesús entonces le da una palabra muy fuerte a los discípulos y les dice, generación incrédula y perversa. ¿Por qué fue Jesús tan fuerte con esta declaración? Hermano, porque la incredulidad anula el poder de la fe. Cuando usted y yo le creemos a Dios, la fe, hermanos, la fe es importante. Cuando le creemos a Dios, el poder de Dios comienza a actuar, comienza a moverse. Y aunque usted no lo vea, hermano, a su alrededor, o no lo perciba con sus sentidos humanos, pero el poder de Dios comienza a obrar ahí donde hay fe. Me imagino que cuando Jesús, hermanos, pidió que esa piedra fuera removida, ya el poder de Dios estaba dándole vida a aquel muerto que estaba detrás de esa piedra. Ya las células del cuerpo de este hombre comenzaron, hermanos, a restaurarse. Ya la vida de Dios comenzó a impactar ese cuerpo muerto. Desde el momento que Jesús llegó ahí para sanarlo, el poder de Dios comenzó a actuar, y así actúa la fe. Desde el momento que usted comienza, hermano, a orar en fe, a pedirle a Dios en fe, a creerle a Dios en fe, el poder de Dios comienza
a obrar, comienza a desatarse en las circunstancias o en las dificultades de nuestra vida. El tercer aspecto o cuarto aspecto de la fe que vemos aquí: la fe considera posible lo que nos parece imposible. Porque el versículo 23 dice: cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, le obedecería. Ahora, para nosotros remover una montaña, si lo tomamos literalmente, es imposible, ¿verdad? Si usted se para frente al volcán de San Salvador que está ahí, y usted le dice: volcán, desarráigate y plántate allá en el mar, para nosotros es imposible y hasta ilógico. Pero sabe que para Dios no es imposible, porque Dios hizo todos los volcanes que hay en el mundo. Dios hizo todos los planetas que hay en el universo. Dios hizo todas las estrellas que hay en los miles y millones de, hermanos, del vasto universo, de las galaxias. Para Él no hay nada imposible. Él lo puede hacer. Nosotros no lo podemos hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Y nosotros, a través de la fe, hermanos, concluimos o declaramos o consideramos posible lo que nos parece imposible. ¿Cuáles son las imposibilidades que usted tiene ahora en su vida? ¿Cuáles son las situaciones que usted, hermano, ve y sabe que necesita que sean cambiadas, que sean transformadas, que sean vencidas? ¿En qué área de su vida usted necesita la victoria de Dios en esta mañana? ¿En qué área de su familia usted necesita la victoria de Dios en esta mañana? Nada es imposible para Dios. ¿Sabe que era imposible que Lázaro resucitara, pero Dios lo hizo? Era imposible que la mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años fuera sanada, pero Dios lo hizo. Era imposible que Israel cruzara el Mar Rojo, pero lo cruzaron. Era imposible, hermano, que Jericó, los muros de Jericó cayeran, pero cayeron. Era imposible que los leprosos que vinieron a pedir misericordia a Jesús fueran sanados, porque estaban desahuciados de la ciencia médica, pero Jesús los sanó a los 10. Era imposible que el hombre que estaba ahí paralítico en Betesda se levantara, porque tenía ya 40 años de estar ahí. Era imposible que alguien escapara del foso de los leones con vida, pero Daniel salió con vida. Era imposible, hermanos, que se escapara ileso del horno de fuego en Babilonia, pero los que le creyeron a Dios salieron en victoria de ese horno de fuego, y la palabra dice que ni olor a humo había en sus ropas. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios. Lo que Dios ha declarado en su testamento para usted y para mí, Él lo va a cumplir. Quiero terminar con narrándoles este episodio. Hace algunos años yo leí el testimonio del hermano pastor John Kichon, pastor allá en Corea del Sur, que por cierto es una iglesia, hermanos, que ha sido a través de, desde que se fundó esa iglesia, una iglesia que ha visto el poder de Dios en muchos milagros, muchas manifestaciones del poder de Dios que se dan en esta iglesia. Y todo porque el pastor ha creído firmemente en el poder de Dios y ha visto los milagros de Dios. Pues en su trayecto como siervo de Dios, un día su hijo enfermó y murió. Cuando a él le dieron la noticia de que su hijo había enfermado y que había muerto, él no aceptó la muerte de su hijo, fíjese, sino que él se encerró con Dios y comenzó a clamar y comenzó a pedirle a Dios que levantara a su hijo,
que no solamente lo resucitara, sino también lo sanara. ¿Sabe, hermano, que después de una batalla de oración en la presencia de Dios, Dios levantó a su hijo y Dios sanó a su hijo? Y esto me recuerda, hermanos, aquel milagro. ¿Se acuerda allá en segundo libro de Reyes? El milagro de Eliseo con la tsunamita. Esta mujer que recibió, hermanos, de manera milagrosa un hijo, pero que luego este hijo murió. Y ella no se dio por vencido. En el versículo 30 de este pasaje de la Escritura, hermanos, ella le dijo al profeta: por Dios, por Jehová, no te dejaré. En otras palabras, no voy a aceptar la muerte de mi hijo. Y ella comenzó ahí a batallar en el espíritu, de tal manera que Dios, hermano, restauró la vida de su hijo. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque hubo una mujer de fe que no se dio por vencido, una mujer de fe que no le tuvo temor, hermano, a la montaña, al enemigo, es decir, a los enemigos que se plantaron frente a ella, sino que le creyó a Dios y el poder de su palabra, y Dios hizo el milagro. Y lo mismo puede hacer Dios con usted y conmigo en esta mañana. Lo mismo puede hacer Dios, hermano, en su imposibilidad, porque para Él no hay nada difícil. Todo es posible para Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Y antes de que oremos al Señor, vamos a cantar de nuevo este canto: nada es difícil para Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? Dígale: Señor, gracias, porque nada es imposible para aquel que cree. Nada es difícil para aquellos que confiamos, Señor, en tu gracia, en tu misericordia y en tu palabra. Señor, traemos delante de ti, oh Dios, esta mañana cada necesidad, cada problema. Señor, ese diagnóstico reservado, esa enfermedad crónica, ese problema, Señor, que parece ya difícil de resolver, esa amenaza que viene contra nuestra vida, Señor, y no sabemos cómo defendernos de ella. Señor, nuestras imposibilidades las traemos delante de ti. Amado hermano, traiga su imposibilidad, porque la palabra de Dios dice que todo lo que pidamos al Padre, creyéndolo, lo recibiremos. Es a través de la oración que expresamos nuestra fe. Hoy le vamos a pedir a Dios que intervenga en alguna área de nuestra vida. Hoy le vamos a pedir a Dios un milagro, un milagro, un milagro. Vamos a creer que Él lo va a hacer, porque Él está aquí y Él va a respaldar su palabra, su promesa que ya fue declarada para nosotros. Él es Jesús, quien venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Nada es difícil para Dios. Todo es posible. Todo es posible. Al que cree. Hoy las montañas por la fe Se moverán moverán en el nombre de por Jesús. su poder. Nada es difícil para Dios. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe Se moverán en el nombre de Jesús. moverán Por su por poder. su Sí, poder. Señor. Hoy las montañas Montañas
moverá. moverá En el nombre de Jesús. con su poder. Sigamos alabando al Señor y nosotros oramos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret venimos delante de ti en esta hora, Padre. Toda imposibilidad, todo gigante, todo problema, toda angustia, todo temor, toda enfermedad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos tu victoria, Padre. Declaramos tu victoria sobre toda imposibilidad nuestra. Declaramos tu victoria sobre toda enfermedad. Desarraigamos, Señor, todo cáncer, Padre. Oh, Señor, toda enfermedad crónica en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo diagnóstico, ahora, Padre, cámbialo, 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 Padre. Oh, Señor, en el nombre de Cristo, declaramos tu victoria, Señor, sobre cada uno de tus hijos en esta hora, Padre. Desarraiga, Señor amado, oh Dios mío, toda obra maligna, toda perversión maligna. Ahora, Señor, desarraigamos toda obra del diablo. Padre mío, ahora declaramos la libertad del Hijo de Dios. Declaramos la victoria del Hijo de Dios. Nos declaramos libres ahora, Señor, de toda oposición del enemigo. Padre mío, liberamos ahora tu poder. Liberamos tu poder ahora, Señor, en el nombre de Jesús, sobre cada uno de tus hijos, Señor. Oh, Padre, resucita aquello que está muerto. Resucítalo ahora. Resucita, Señor amado, todo aquello, Padre, que ha sido destruido en nuestra vida, que ahora reciba vida la fe, reciba vida la santidad, reciba vida la justicia, reciba vida el amor, reciba vida, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Aquellos hijos que están descarriados, que están perdidos ahora, Padre, que reciban la vida de Dios en el nombre de Jesús. Ahora, mi Dios amado, ahora, Padre, que ese cuerpo que ahora está debilitado por la enfermedad reciba la salud de Cristo ahora. Por la sanidad del Hijo de Dios, por la llaga de Cristo fuimos curados. Por la llaga de Cristo fue curado todo corazón quebrantado por el pecado, quebrantado por el dolor, quebrantado por la angustia, quebrantado por el temor. Ahora reciba la sanidad de Dios en el nombre de Jesús. Señor amado, levanta, Padre, con tu poder, Señor, ahora desata los milagros, el milagro que tu pueblo necesita, Señor, el poder espiritual que la iglesia necesita para darle respuesta al mundo, Señor, para llevar respuesta al cansado, al afligido, al perdido. Señor, restaura tu poder en medio de la iglesia, restaura tu gloria, Señor, en medio de la iglesia en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, toda imposibilidad ahora huye, Padre, todo aquello, Señor, que impida que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Ahora declaramos la victoria del Hijo de Dios, declaramos el poder de Jesús, Señor, sobre cada uno de tus hijos, sobre cada familia en esta hora, Señor, para tu gloria, Padre. Oh, gracias por los milagros, gracias por el poder que viene de ti, oh Dios mío, para restaurar, para bendecir la vida de tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Todo es posible para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe Declárelo por fe. se moverán por su poder. Una vez más. Nada es difícil para Dios.
fe se moverá por su poder. Gracias, Señor. Dele gracias a Cristo. Dele gracias a Cristo por su victoria, por el milagro, por sus obras poderosas. Oh, Señor, gracias, Padre. Gracias, Padre, a ti la gloria, Señor. Gracias por lo que tú haces, Padre. Bendice tu iglesia, Señor, que en los días venideros veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Que en los días venideros veamos el poder de Dios obrando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, Señor, para bendecir, Padre, a todos aquellos que necesitan ser tocados por tu gloria y por tu poder, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre. La encomendamos en tus manos, Señor, en esta hora, Padre mío, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, lo pedimos. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Les esperamos por la tarde